Bueno, vamos a hablar de otro asunto y es la situación en los Estados Unidos que continúa subiendo de nivel las tensiones y las confrontaciones después de la muerte de un enfermero del Hospital de Veteranos a manos de agentes de Border Patrol. Y con ese código QR ustedes pueden escanear y participar de nuestro sondeo del día en torno a este asunto precisamente que ha preocupado tanto a los puertorriqueños. Yo creo que todo el planeta se ha quedado un poco sorprendido de la magnitud de la respuesta de estos agentes cuando se encuentran con personas que están ejerciendo su derecho a protestar, básicamente. Y usted como pasado, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, ¿cómo ve esta situación? Mira, lo que estamos viendo en Minnesota es doloroso, de verdad. Estamos hablando de una situación muy crítica, difícil. Oye, la política pública del presidente Trump va en la dirección de buscar la forma de remover las personas que han llegado de manera ilegal a los Estados Unidos. Pero oye, yo creo que hasta ahí, cuando tú le haces la pregunta al pueblo de los Estados Unidos, todo el mundo está de acuerdo. O sea, los números son sustancialmente positivos. ¿Por eso votaron por él? Esa fue su plataforma. El problema viene no en hacer eso, es cómo lo haces. Una cosa es prometerlo, otra cosa es ejecutarlo. Y donde en la ejecución pues, se han encontrado, ¿verdad?, unos problemas particulares. Y eso ha sido desde que el primer momento en que Donald Trump asume la presidencia, desde ese momento hasta ahora, lo que hemos visto han sido confrontaciones y cada vez ha sido un poco más difícil. En este caso en particular, este joven enfermero pierde la vida en una manifestación. Claro, es interesante que él lleva un arma de fuego a la manifestación. De ordinario siempre se recomienda que no suceda, que no se haga eso, pero él estaba ejerciendo su derecho a la segunda enmienda, ¿verdad? Claro, no hay una prohibición a participar de marchas o manifestaciones con armas de fuego. No la hay. La prudencia es una cosa. Es un asunto de prudencia. Pero la impresión que tengo es de que esto fue una cuestión un poco espontánea. No había allí una marcha ocurriendo justo en el momento en que ocurre esta intervención. Ellos están todos más o menos, y hubo manifestaciones multitudinarias en Minnesota el día pasado. Lo que sucede es que en Minnesota particularmente se está viendo algo que es diferente a los demás estados. Algo se empezó a ver en California, pero en Minnesota hay unos grupos organizados que lo que hacen es que identifican las patrullas y los vehículos de ICE y se les van detrás y los persiguen para buscar la forma de evitar que puedan intervenir con los ciudadanos. Esto provoca eso. Estas personas que intervinieron con los agentes de ICE, pues de alguna tuvieron ese choque que terminó, oye, trágicamente. Esto no debe ocurrir. Oye, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, el gobierno federal, usa la fuerza para remover a alguien. Ustedes recordarán, estoy seguro, que el caso de Elian González, eso fue bajo la presidencia demócrata de Bill Clinton, hace muchísimos años, eso, sí, donde se sacó a este jovencito que llegó ilegal a los Estados Unidos porque el gobierno de Cuba lo pidió y obviamente un tribunal ordenó que se devolviera. Los papás, los abuelos o los familiares no querían de alguna manera devolverlo, pero el tribunal dio la orden y se hubo que hacer una redada para buscar la forma de sacarlo de su casa y llevarlo. Fue una tragedia. Y fue dramático fue bien dramático. Así que no es la primera vez que estas cosas pasan, no deberían suceder. Y en este caso se complica porque como estamos en la discusión de la extensión del presupuesto, pues entonces ahora tenemos a los sectores más radicales del Partido Demócrata exigiendo que no se autorice o que no se reautoricen los chavos para el Departamento de Homeland Security. Claro, es que en ese presupuesto está el dinero de Homeland Security pero también está todo lo demás. Claro. Así que si se tranca la discusión del presupuesto, podríamos estar enfrentando otro cierre del gobierno federal. Y si llega ese cierre, ¿se detienen las labores de ICE y de Homeland Security? Porque me parece que son de las agencias que no... Y ahí es precisamente donde quiero llegar. Porque es que lo interesante del caso es que yo puedo entender la maniobra política del Partido Demócrata, ¿verdad? Yo puedo entender eso. Y también las razones, pero particularmente en el pasado cierre, ICE no cesó funciones, porque es una de las agencias, como es seguridad pública, se mantiene abierta en lo que finalmente se puede reabrir el gobierno, total, pero ICE va a continuar trabajando a pesar de que no le asignen los fondos. Este es año electoral, de medio término para el Congreso, ¿no? ¿Cómo usted ve el panorama para el Partido Republicano con todo esto que está ocurriendo y lo que pudiera verse como una virazón en términos de la mayoría en la Cámara y en el Senado, particularmente el Senado? Hay que mirar esto con mucho cuidado, porque sí, estos visuales, ¿verdad?, y estas cosas que están pasando en Minnesota, por ejemplo, no ayudan al Partido Republicano y obviamente a la mayoría republicana en Cámara y Senado. Pero tampoco, y aquí donde está el catch-22, como dicen por ahí, el hecho de que Alexandra Ocasio-Cortez presione a Charles Schumer, que es el líder de la mayoría en el Senado, y es importante esto porque Schumer
ha cedido básicamente a las peticiones de Alexandria. ¿Por qué? No porque la quiera mucho, es porque tiene miedo de que Alexandra lo rete en primarias y le quite su escaño en el Senado. Entonces lo que está buscando es apaciguar a Alexandria, y eso podría causar un problema más grande, porque si finalmente ocurre un cierre del gobierno ahora, pues entonces eso en el pasado, el cierre del gobierno lo que hizo fue que mejoró los números de Donald Trump. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Va a ser interesante y una pena, ¿no?, que están los ciudadanos en el medio de toda esta controversia política, pero sin embargo, ¿no?, en cuanto al asunto de inmigración, ciertamente deberíamos ver alguna mejoría, porque incluso las versiones fueron, se pudo comprobar que no. ¿Verdad? Y es importante, porque hubo una comunicación entre el gobernador Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para buscar la forma de llegar a un entendido. Y aparentemente eso tuvo un efecto, porque el presidente sacó del medio a la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, y envía al zar de inmigración, que es Tom Holland, para que maneje el asunto. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí es, ¿será eso suficiente para poder calmar las aguas en Minnesota? Ya lo veremos, ya lo veremos. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Bueno, ahora vamos a otro asunto.